esta mañana en el nombre poderosísimo de Jesús, por tu presencia en este lugar. Queremos pedirte, Padre Celestial, que seas tú hoy hablando a nuestras vidas, ministrando en nuestro corazón. Señor, que esta palabra sea rema, sea poderosa, sea edificante para la iglesia en el nombre de Jesús. Yo me quito de este lugar, Señor, y te doy la gloria y la honra únicamente a ti, amado Espíritu Santo de Dios, porque solo tú puedes ministrar, porque solo tú puedes tocar vidas, cambiar corazones. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermanos, muy buenos días, el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos una vez más a su iglesia del Santo Espíritu, donde volverás a nacer. Hoy vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando acerca de la importancia de que nuestra luz nunca se apague. Hablábamos hace 8 días, quedamos en que nosotros tenemos la responsabilidad en esta tierra, igual que Jesús alumbró las vidas de quienes le siguieron, alumbró las nuestras. Ahora nosotros debemos alumbrar la luz a aquellos que nos rodean. Dice la palabra que nosotros somos luz. Mateo capítulo 5 versículo 14. Quiero que vayamos rápidamente, ya que esto, pues, vuelvo y repito, ya lo vimos, pero pues es un pequeño resumen para entrar a ver lo que hoy vamos a estar estudiando. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5 versículo 14. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Veamos la importancia de ser luz en estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos donde con tristeza vemos como la iglesia cristiana cada vez está permitiendo más y más cosas del mundo. Se ha perdido el respeto, se ha perdido el amor al Señor, se ha perdido la verdadera entrega, porque ya no queremos ser luz, y muchas luces se han apagado precisamente porque las tinieblas del mundo se han encargado de opacarlas, porque nos hemos vuelto más interesados en agradar al mundo que incluso agradar al mismo Señor. Y en eso, hermanos, no podemos caer. Tenemos que ser luz, aún en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de confusión, en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de lucha. Nosotros tenemos que aprender a ser luz. Y decíamos que quizá todo se debe a que estamos en los tiempos de la Odisea, la iglesia de la Odisea, la última iglesia que describe el Apocalipsis. Y hoy precisamente vamos a estar estudiando lo que es en sí la iglesia de la Odisea y este poderoso mensaje que el Señor Jesucristo le reveló a Juan, y que hoy nosotros vamos a estar escudriñando para entender verdaderamente cuáles son los tiempos que estamos viviendo, y aquí estamos llamados en estos tiempos precisamente. La palabra del Señor dice en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, quiero que todos me acompañen. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 hasta el 22. Dice la poderosa palabra del Señor: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.
Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es decir, aquí se está refiriendo a Jesucristo. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y realmente ese es el problema por el que se está atravesando en la iglesia actual. La iglesia moderna está más preocupada por darle espectáculos al mundo. La iglesia moderna está más preocupada por hablar de prosperidad, por hablar de cosas positivas, por hablar de motivación, por hablar de una cantidad de cosas y no hablarle la verdad a la gente. Y eso hace que, lógicamente, todos los creyentes estemos pasando por una etapa de tibieza espiritual. Lo frío y lo caliente, cuando se mezcla, produce lo tibio, ¿cierto? Lo frío es generalmente lo que está muerto. Lo frío no tiene movimiento, lo frío está congelado, lo frío está estupefacto. Y lo frío es precisamente lo que espiritualmente hablando ha llegado a muchos corazones. La frialdad de un espíritu que ya no se duele ante el pecado, que no siente el más mínimo dolor, el más mínimo remordimiento frente a la clase de vida que esté llevando, independiente de que vaya a una iglesia. La salvación no consiste en ir a una iglesia, mis amados hermanos. La salvación consiste en nacer de nuevo. Y si tú naces de nuevo, entonces serás salvo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si nacemos de nuevo, entonces seremos salvos. Y el nuevo nacimiento implica renunciar y morir al pecado, independiente de la justificación que nosotros le queramos dar. Porque desafortunadamente hoy en día estamos más preocupados por justificar el pecado que por arrepentirnos del mismo. Estamos más preocupados por agradar a los hombres que incluso por agradar al mismo Señor. Por eso hay frialdad, por eso hay frío, por eso hay frialdad en nuestro corazón. Lo caliente, pues es todo lo contrario a lo frío, ¿verdad? Lo caliente es precisamente cuando nosotros estamos motivados, cuando estamos vivos, cuando respiramos, cuando sentimos, cuando percibimos la importancia de servirle a Dios, de entregarle nuestro corazón y de rendirle toda nuestra vida a Él. Dice la palabra: ojalá fueses frío o caliente. Es decir, ojalá estuvieras allá, muerto espiritualmente, o ojalá estuvieras vivo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no nos decidimos, hermanos. No nos decidimos si vamos a estar fríos o si vamos a estar calientes. Preferimos estar tibios. Estamos fríos para algunas cosas y calientes para otras. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que nosotros muchas veces, hermanos, estamos más interesados en hacer nuestra propia voluntad que en hacer la de Dios. Buscamos agradar a los hombres. Buscamos que nuestra oración sea acomodada y amoldada a nuestra necesidad, y no oramos para que precisamente no sea nuestra necesidad la que prime, sino sea la necesidad de Dios en nuestra vida. Él quiere cambiar nuestro corazón, pero si nosotros tenemos frialdad en Él, es imposible que Él penetre, que Él entre, que Él llegue. Hagan de cuenta un pedazo de hielo. Cuando el hielo es frío, cuando el hielo es duro, es impenetrable, hermanos. Así cuando nuestro corazón está frío, es impenetrable. No hay palabra poderosa que valga, no hay prédica que valga, incluso no hay mensaje poderoso y certero que destruya ese hielo, porque estamos fríos, porque estamos fríos. Dice la palabra: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una palabra dura, es una palabra fuerte. Incluso estuve mirando otras versiones y todas coinciden con la palabra vomitar, que no es otra cosa que devolver, que no es otra cosa que sacar, que no es otra cosa que expulsar, que rechazar. Y qué lamentable y qué triste, mis amados hermanos, es que el Señor tenga que decirle eso a una iglesia. Y porque este mensaje va dirigido a la iglesia, no va dirigido al mundo.
no va dirigido a la persona que nunca ha pisado una iglesia, va dirigido a nosotros, hermanos, a los que estamos siendo parte de la iglesia del Señor. Qué dolor, mis hermanos, y qué profunda tristeza es que el Señor tenga que decir que cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ¿saben qué es lo que más duele, mis amados hermanos? Que independiente de lo que la palabra de Dios nos dice, nosotros no querramos reconocer nuestro pecado. Porque miren lo que responde la iglesia: pero tú dices, dice el Señor, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Él, el Señor mismo, nos confronta a la iglesia y le dice: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque, mis amados hermanos, para justificar el pecado estamos presentes, pero para reconocerlo estamos ausentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros creemos y estamos totalmente convencidos que la clase de vida que llevamos es buena y es aprobada delante del Señor. Y buscamos un pasaje, buscamos quizá el consejo, pero no el consejo que Dios nos quiere dar, sino el consejo que nosotros queremos escuchar. Y por eso muchos van de iglesia en iglesia, hasta que encuentran el pastor perfecto que les da el consejo que ellos quieren escuchar. Miren, hermanos, una persona que aconseja, primeramente tiene que estar llena del Espíritu Santo de Dios. Segundo, tiene que estar bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Y tercero, tiene que ser una persona sensible a la voz de Dios. Pero a veces buscamos consejo en quien no cumple ninguno de los requisitos que acabo de mencionar. Incluso buscamos consejo en el mundo y seguimos justificando nuestro pecado. Estamos en adulterio, estamos en fornicación, estamos en vicios. Permitimos que la iglesia del Señor se llene de corrupción. Pero con tal de que hayan diezmos, con tal de que haya dinero, con tal de que haya espectáculo, todo está perfecto. Y por eso decimos: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Justificamos nuestro pecado. Pero el Señor en este día nos tiene que confrontar, hermanos. En esta mañana es necesario que el Espíritu de Dios nos confronte y nos hable claramente a nuestro corazón y nos muestre que no somos más que unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Porque ¿quién es un desventurado? Un desventurado no es más que una persona abatida, lejos de Dios, sin la bienaventuranza de su vida, sin la bendición de Dios. Un desventurado es aquel que no tiene absolutamente ninguna cosa a que aferrarse, sino que está a la deriva. Un miserable es algo mucho más que un pobre. Un miserable es aquel que a pesar de su pecado, que a pesar de su necesidad, que a pesar de su condición, no la quiere reconocer. Y no hay más miserable en esta tierra que aquel que no quiera reconocer su condición de pecado. No hay más miserable que aquel que quiera vivir justificando su maldad, que quiera vivir justificando su desgracia delante de Dios. Pero Señor, yo soy así, tú me creaste así. Pero Señor, yo solo quiero ayudar. Pero Señor, yo solo quiero vivir mi vida. Pero resulta que no estamos para vivir nuestra vida, estamos para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Un pobre, ¿quién es un pobre? Un
Pobre es aquel que carece de amor, no solamente de cosas materiales. Aquí estamos hablando en el ámbito espiritual, hermanos, porque el Señor aquí se está refiriendo a la condición espiritual, no a la condición material, no a la condición física. Dice: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre. La condición de pobreza, espiritualmente hablando, es una condición lamentable, hermanos, porque el dolor y la necesidad de Dios es absoluta, hermanos. Cuando nosotros reconocemos delante del Señor nuestra condición, Él nos enriquece espiritualmente hablando, Él nos bendice, Él nos levanta. Pero mientras nosotros no querramos reconocer nuestra condición delante de Dios, no vamos a tener nada. Por eso en el sermón de las bienaventuranzas el Señor decía: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán consolados. Y al referirse el Señor a los pobres de espíritu, no es precisamente aquellos que reconocen su condición de pobreza y acuden a Él. Pero hoy en día, en medio de tanta tibieza espiritual, mis amados hermanos, lo que menos queremos nosotros reconocer es nuestra pobre condición delante del Señor. Es lo que menos queremos reconocer, amados. Y es de verdad muy doloroso y muy lamentable tener tan en claro cada gota de sangre que el Señor derramó por nosotros. Tenerlo tan presente, hermanos, y a la vez darle tan poco valor. He tenido que encontrarme hermanos cristianos de hace muchos años que incluso compartieron conmigo las primeras leches espirituales en condiciones absolutamente deplorables. He tenido que encontrarme hermanos en condiciones de pecado totales, pero aún mucho peor, sin reconocer su condición y su naturaleza, diciendo: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que le responden a uno. Hermano, no te volví a ver en la iglesia. No, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada, Dios ha sido muy bueno conmigo, y viviendo en adulterio. No, yo estoy divinamente, yo estoy perfecto, y viviendo en drogas, viviendo en alcohol. Pobre, ciego. La ceguera espiritual yo creo que es la condición más dura también que puede tener cualquier ser humano, hermanos. La ceguera espiritual es aquella que no te permite ver, que no te permite visualizar con claridad primero la voluntad de Dios. El que es ciego espiritualmente no puede ver la voluntad de Dios, por lo tanto no la puede seguir. El que es ciego espiritualmente se va a tropezar una y otra vez. Incluso va a volver a cometer los mismos errores, porque está ciego, porque está en oscuridad, porque no puede ver. Acordémonos que la palabra del Señor dice claramente que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Cuando nosotros descubrimos la palabra de Dios, entonces nuestros ojos espirituales son abiertos. Pero mientras nosotros no querramos reconocer la palabra de Dios, siempre estaremos ciegos espiritualmente hablando. Hoy día, hermano, nosotros cogemos la Biblia únicamente los días domingos para venir a la iglesia, pero entre semana no la escudriñamos. Preferimos leer otra clase de libros, pero ya nos olvidamos de la palabra. Y entonces, ¿cuándo serán abiertos nuestros ojos? No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí la desnudez es el pecado, hermanos. Nos dice el Señor: pobre, ciego y pecador, porque esa es la condición de una persona en tibieza espiritual. Su condición es de miserableza, de pobreza, de ceguera y de desnudez, es decir, de pecado. Y yo no me refiero aquí a la perfección, hermanos, porque a veces nosotros pensamos
que para estar bien y para ser verdaderamente hijos del Dios viviente necesitamos ser perfectos. La palabra de Dios siempre nos ha mostrado a los grandes hombres de la Biblia como hombres imperfectos. Nunca ocultaron su imperfección, nunca ocultaron su pecado, también la mostraron. Tenemos ejemplos claros: Adán, Eva, David, Caín, Moisés, Abraham. Vemos con claridad que eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Elías. Eso no quiere decir entonces que para ser santos necesitamos ser perfectos. Pero hay un ejemplo claro también en la palabra de Dios cuando Jesús nos dice, cuando el Señor nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue pecado en todo. Fue tentado en todo, pero no pecó. Fue tentado en todo, pero no pecó. Jesús vino a la tierra en condición de hombre para demostrarnos que se podía vencer a la tentación sin necesidad de ser perfectos. Sin necesidad de ser perfectos, pero sí con una necesidad clara: apartarnos para Dios, porque esa es la verdadera santidad, que yo me aparte para Él y que procure en el 100% de mi vida, de mi tiempo, de mis años de vida, agradarlo a Él y hacer su perfecta voluntad. Eso es, hermanos, hacer la perfecta voluntad de Dios. Buscar siempre agradarle. Ahora bien, todos sabemos qué está bien y qué está mal, porque la misma palabra del Señor dice que cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos fueron abiertos y tuvieron conocimiento del bien y del mal. Así que ninguno podrá decir: pastor, pero ¿qué es pecado? Pastor, pero ¿qué no es pecado? Explíquenos usted. Hermano, examine su corazón. En esta mañana yo te invito, hermano, hermana, que examines tu corazón, ya que mires en lo profundo de él, y ahí encontrarás la respuesta. Si estás buscando agradar a tu Señor, o si sencillamente estás buscando agradar a los hombres, o buscando hacer la voluntad de Dios, o buscando hacer la voluntad de los hombres. Cada quien lo puede hacer. Puede escudriñar hasta lo más profundo de su corazón, porque la misma palabra del Señor dice que Él escudriña y pesa el corazón de los hombres. Así que no habrá nada oculto para Él. Qué bueno es que nosotros hagamos ese ejercicio de reflexión en esta mañana. Qué es bueno, qué es malo, todo lo sabemos. Ahora depende de mí el agradarle al Señor, depende de mí el hacer tu voluntad. El mismo Jesús, agonizando en angustia, desesperado, porque Él sabía muy bien lo que le venía, lo que le esperaba, oró al Padre. Y dice la Biblia que dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo creo que esa puede ser una de las formas de orar en esta mañana. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, para entonces no estar más desnudo. Porque ¿qué nos dice el Señor? Dice: por lo tanto, y aquí viene el consejo, el sabio consejo que el Señor nos da. Y ahí depende de nosotros si lo vamos a tomar o si lo vamos a rechazar. Pero la verdad, hermanos, es que no hay mayor consejo que el que está escrito en la palabra. No hay mayor consejo que el que proviene de la boca de Dios. A veces nos importa más el consejo del desconocido, nos interesa más el consejo del tibio, nos interesa más el consejo del mediocre espiritualmente hablando, nos interesa más el consejo del mundano que del mismo Señor. Pero hoy prestémosle atención a este consejo. Dice la palabra: por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Aleluya. El oro refinado es el oro más puro que hay sobre la tierra. Pero este oro, hermanos, necesita un proceso duro, un proceso fuerte, un proceso de fuego, de mucho fuego. Aleluya.
Pero cuando hay tibieza espiritual y llega este proceso de fuego, de mucho fuego, llega este proceso de prueba, entonces desertamos, porque hay tibieza espiritual. Hay quienes dicen: pastor, yo no sé qué es eso de la prueba, yo nunca he sabido qué es eso de que el Señor nos prueba, de que la lucha, de que eso, yo vivo tranquilo, yo vivo feliz. Y va uno y mira la clase de vida que está llevando ese hermano, esa hermana que le dice a uno esas cosas, y pues sencillo, si le está agradando al mundo, ¿qué clase de lucha va a llevar? Ninguna. Al fin y al cabo está agradando al mundo. Pero el que ha decidido agradar a su Señor por sobre cualquier cosa, el que ha decidido escuchar este consejo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, entonces necesariamente entiende con claridad que en la prueba es donde más firme, esforzado y valiente debe estar. Ese es el consejo que nos da el Señor. ¿Quieres dejar la tibieza? ¿La quieres dejar, hermano, hermana? Queremos dejar la tibieza. Entonces preparémonos para la prueba. Porque una vez terminada la prueba, dice la palabra: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ese es el resultado, mis amados hermanos, de aguantar y de resistir la prueba, el que seamos ricos en todo el sentido de la palabra. Pero es sorprendente que muchas veces uno llama a hermanos que han dejado de volver a la iglesia, y ¿saben cuál es la respuesta? Pastor, yo voy más adelante porque es que he tenido muchos problemas. Hermano, hermana, tú estás permitiendo que los problemas enfríen tu corazón. Hermano, hermana, tú estás permitiendo que el diablo tome ventaja y se apropie y se apodere de tu bendición. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, cuando nos habla acerca de la armadura de Dios? Vamos a mirarlo por un momento. Tengan ahí marcado el Apocalipsis, porque esto no termina todavía. Efesios capítulo 6. Habla acerca de la armadura de Dios. Amén. Y nos dice el Señor que sobre todas las cosas, Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y algo que necesariamente nosotros necesitamos tomar es el escudo de la fe. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Que nosotros dejemos de tener levantado precisamente el escudo de la fe, porque sabe que un cristiano que baja su escudo de la fe es un cristiano que está propenso a que los dardos del enemigo entren directamente a su corazón. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Aleluya. Hermanos, y ese oro refinado, decía hace un momento, es el oro más puro, más preciado, más estimado que hay sobre la tierra. El oro refinado, porque es un oro tratado, un oro procesado. Y eso es lo que nosotros necesitamos, amados hermanos: ser tratados, ser procesados, ser refinados para Él, para nuestro amado Señor. Este es el consejo que nos da aquellos que decimos: somos ricos y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Él dice: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas no son otra cosa más que la santidad. Que la santidad, mis amados hermanos, sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor.
Ay, es que esa iglesia cristiana de antes era tan fanática. Aleluya por la iglesia moderna. Salvos siempre salvos. Oh, qué bendición. La salvación no se pierde. Entonces vivamos como mundanos. Mira, hermanos, antes de estarnos cuestionando si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, procuremos agradarle a nuestro Padre Celestial. Porque quienes dicen que la salvación se pierde, procuran agradarle al Señor, pero sin embargo están viviendo como mundanos. Los que dicen que la salvación no se pierde, eso sí que, hermanos, cuestionan absolutamente todo lo que la palabra de Dios dice y están viviendo peor que un mundano, hermano. Hoy en día no nos importa, no nos interesa tanto entrar en discusiones, cuestionamientos. Nos interesa lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra es clara cuando nos habla acerca de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Solo el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Pero ¿persevere de qué? ¿Persevere de qué? Perseverar no es otra cosa más que mantenernos, que seguir, que continuar a pesar de todo. Eso es perseverar. Perseverar es que si llega un tiempo de prueba, yo me mantengo firme, yo sigo adelante y no me dejo vencer por ella, sino que al contrario creo fielmente en la palabra de Dios y en el nombre poderoso de Jesucristo me levanto como poderoso gigante. Eso es perseverar. Pero ¿cuántos han desmayado a mitad de camino? ¿Cuántos cristianos están en el mundo viviendo unas vidas espirituales totalmente mediocres porque alguna vez fueron muy buenos cristianos y se gozan y se complacen en glorias pasadas? Pero ¿y el ahora? ¿Qué pasó? Oro refinado en fuego. Oro refinado. Oro refinado. Es el consejo que nos da el Señor para que seamos ricos. Vestiduras blancas para vestirnos. Vestiduras blancas de santidad, hermanos. No hay nada más hermoso que estrenar, ¿cierto? Pero a veces nos preocupamos más por estrenar en lo físico, en lo corporal, que estrenar en lo espiritual. Mira, hermano, si sus vestiduras se han manchado, aún hay tiempo de limpiarlas. El problema, ¿saben cuál es? No es que se manche el vestido, el problema es no lavarlo. Porque podemos estar propensos, el que esté firme mire que no caiga, dice la palabra. Pero es de cobardes caer y quedarse revolcándose en el piso. Es de valientes levantarse. Es de valientes levantarse. Por eso el Señor dice en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, a que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él nos pide esfuerzo y nos pide valentía, porque para mantener las vestiduras blancas, hermanos, también es necesario el esfuerzo. Pero hoy en día nadie quiere esforzarse. Es tan lamentable que incluso a las reuniones dominicales los hermanos llegan enguayabados, llegan oliendo a trago, oliendo a pecado, han fornicado la noche anterior, han hecho cualquier cantidad de cosas, pero consideran que viniendo a la iglesia el que peca y reza empata y todo bien. Pero resulta que la palabra del Señor es clara cuando dice: por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Aún estamos a tiempo. No hay nada oculto que no ha de salir a la luz. Y cuando la palabra de Dios se refiere a que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, no es otra cosa más que a que no se descubra la vergüenza de tu pecado, hermano. Al hombre puedes engañar, al vecino puedes engañar, al pastor incluso lo puedes llegar a engañar con cara de santidad, con actitudes hipócritas. Pero al Señor no, mi querido hermano. Al Señor no, mi querida hermana. A Él no le podemos engañar. Por eso la palabra de Dios nos da la alternativa de que compremos vestiduras para vestirnos y así no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez.
porque no hay nada oculto que no ha de salir a la luz. Quizá podremos decir, han pasado 10, han pasado 20, han pasado 30 años y no, yo sigo igual, no hay ningún problema. El Señor aprueba lo que hago, pero cuando llega el juicio, hermanos, hay muchos ejemplos, conozco casos. Conozco el caso de un hermano en especial, un hermano en la fe, a quien aprecio mucho, y alguna vez en su vida creyó que llevar una vida de desorden, de borrachera, era permitida por el Señor. Y pasaron un año, pasaron 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y él seguía en lo mismo, y creyó que nunca en su vida le iba a suceder cosa alguna, porque ya daba por hecho que el Señor aprobaba su vida de borrachera y su vida con Cristo, su tibieza. Pero ¿saben qué ocurrió, hermanos? Llegó juicio y llegó una enfermedad terrible en este hermano. Llegó una enfermedad que lo llevó a cama y que le hizo escribir el testamento. Ya sus años de vida los veía opacarse, los veía cerrarse. Por eso incluso llamó a su familia y le dijo: me muero, dejo esto a cargo de fulanito, dejo esto a cargo de sultanito. Y sin embargo el Señor le dio una nueva oportunidad, y este hombre, para la gloria de Dios, fue sano. Hoy en día predica la palabra y está libre de esa terrible enfermedad al hígado por consecuencia del alcohol. Porque a veces nosotros pensamos que nuestra vida de pecado Dios la tiene que aprobar, porque Él vino a este mundo a bendecirnos, punto. Pero hermano, la palabra de Dios también demanda de nosotros santidad, sin la cual no veremos al Señor. Sin santidad no se verá al Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Amén. Gloria a Dios por esa hermana, por ese hermano que está levantando su mano. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor: vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. La unción, el colirio es algo sanador, y los ojos con colirio son los ojos que necesitan recibir la sanidad espiritual, para que entonces nosotros podamos ver lo que espiritualmente necesitamos ver. Mientras tanto somos ciegos. ¿Me hago entender, hermanos? Primeramente, la palabra del Señor dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo primero que nosotros tenemos que ver con los ojos del Espíritu es la palabra, para discernirla y para comprenderla, y para no seguir buscando justificación en nuestro pecado, sino al contrario, encontrar una palabra que nos confronte y que nos saque de esa vida sediciosa, de esa vida pecadora que podemos estar llevando. Es necesario, hermanos. En estos tiempos incluso hubo un pastor que se atrevió a escribir un libro, y esto le dio la vuelta entera a las redes sociales. Un libro donde decía que en las iglesias no se vuelva a hablar de pecado, porque eso es algo negativo. Las iglesias necesitan hablar cosas positivas, que no se vuelva a hablar de pecado. Ciegos guiando ciegos. La palabra del Señor dice que es como espada de 2 filos, que atraviesa, que llega hasta lo más profundo, que discierne los pensamientos del hombre, que llega hasta los tuétanos. La palabra de Dios debe ser algo supremamente poderoso, que abra nuestros ojos y que nos muestre nuestra verdad, que nos confronte y que nos saque de nuestra zona de confort. Esa es la palabra que en verdad vale la pena. Hoy en día queremos ir a una iglesia gigante, mega iglesia, con luces, sonido, show, espectáculo, palabras positivas, salimos llenos de motivación. Pero ¿y la palabra qué? ¿Y el mensaje qué? ¿Y la confrontación qué? ¿A dónde queda? Unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, es tiempo de que abramos nuestros ojos espiritualmente hablando. Nosotros no nos podemos conformar a llevar una vida espiritual mediocre. Nosotros no nos podemos conformar a llevar una vida espiritual que quizá creemos que es agradable a Dios.
Nosotros necesitamos llevar una vida espiritual confirmada, agradable a Dios, acepta a sus ojos, no a los nuestros, ni mucho menos a los del hombre. Nos han enseñado, incluso la iglesia tradicional siempre nos enseñó a llevar vidas tibias, vidas mediocres espiritualmente hablando. Frases como el que peca y reza empata y una cantidad de cosas que se escuchan. Pero hermanos, el Señor no quiere eso para nosotros. Mire lo que advierte en el siguiente versículo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es una advertencia clara de parte del Señor para nuestra vida. Después de que nos hace la invitación, nos hace el consejo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Luego nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por sobre todas las cosas, mis amados hermanos, no nos olvidemos de la condición de Padre que tiene nuestro Dios. Él, más que cualquier otra cosa, es nuestro Padre. Y un padre quiere siempre lo mejor para sus hijos. Y un hijo necio, y un hijo desobediente, y un hijo que no quiere oír su voz, y un hijo que no quiere aceptar sus advertencias, y un hijo que no quiere hacer su voluntad, es un hijo que en cualquier momento debe ser reprendido. Un buen padre lo hace. Un mal padre no le importa y deja que su hijo viva y haga lo que se le dé la gana. Al fin y al cabo, ¿qué? Un mal padre incluso le enseña a tomar y le enseña a fornicar, y un mal padre lo lleva siempre por el mal camino. Un buen padre siempre lo aconsejará porque lo ama. Y por eso la palabra del Señor dice claramente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Tengamos eso presente. Si estamos pasando por una prueba, si estamos pasando por una lucha, es quizá porque el Señor nos ama y necesita enseñarnos algo. Qué bueno es el amor del Señor. Qué maravilloso y qué grande y qué poderoso es el amor de un Dios que reprende y castiga a sus hijos. Eso es lo mejor que nos puede pasar, hermanos. Que el Señor nos forme, porque entonces quiere decir que nosotros somos valiosos e importantes para Él. Y nos habla claramente y nos dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Pero no esa clase de arrepentimiento pasajero, no esa clase de arrepentimiento momentáneo, sino un arrepentimiento genuino. Es lo que el Señor busca. A un corazón contrito y humillado no lo despreciaré jamás. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, busquemos el momento oportuno. Puede ser el día de hoy, nuestra última oportunidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Doblar nuestras rodillas, humillar nuestro corazón, reconocer nuestra condición de pecado y decirle: Señor, sí, he vivido una vida de tibieza, he vivido una vida de mediocridad espiritual, me he conformado con lo poco. Dios, quiero lo mucho, quiero ser bendecido por ti, quiero esa clase de vida eterna de la que tú hablas, es decir, de la salvación. Quiero, Señor, agradarte a ti y tan solo a ti, Dios. No quiero agradar al mundo, no quiero buscar mis propias convicciones, quiero buscar tus decisiones. Quiero saber qué se siente el ser amado por un verdadero Padre, un Padre que me va a corregir y que me va a formar. Eso es maravilloso, hermanos. Por eso dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay tiempo, hermanos, mientras haya vida y esperanza, dice la palabra de Dios. Hay tiempo para arrepentirnos, hermanos. Mientras tengamos vida, hagámoslo. Ya después de muertos, de nada nos va a servir, porque el muerto no oye, ni ve, ni entiende. Ya con que le digan que brille la luz perpetua y todas esas cosas, no hay camino, no hay lugar. El tiempo es ahora que estamos vivos. Por eso la palabra de Dios dice que mientras haya vida y esperanza. Tiempo de arrepentirnos, hermanos, en estos tiempos finales, tiempos tan difíciles, donde la iglesia quiere entrar en una tibieza, donde la iglesia quiere entrar en mediocridad, donde hay pastores transexuales,
Porque eso es lo que diariamente ve uno en las redes sociales. Hay un pastor que desde muy niño sintió que él vivía en un cuerpo que no le pertenecía, y llegó a la edad adulta y se volvió mujer, y se viste como mujer y anda como mujer y se comporta como mujer. La iglesia de este hombre tiene 2 lindas pastoras. Tiempos finales, hermanos, tiempos finales. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Ay, qué lindo, ay, no, sí, toca tener misericordia. Ay, hermanos, mire, el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, pero Él es muy radical cuando dice que no puede convivir con el pecado. En eso tenemos que ser muy claros, hermanos. A la iglesia hay que hablarle del pecado. Hay que hablarle con claridad de qué es la tibieza. Hay que hablarle y advertirle acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de los tibios. Está de moda la palabra simpatizante, ¿no? Yo no soy cristiano, soy simpatizante. Entonces, ¿qué es un simpatizante? Es algo menos que un tibio, hermano. Es una persona que va a la iglesia porque le gusta el show, le encantan las luces y la manera como se mueven los que danzan, pero no más. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Jesús no murió en la cruz del Calvario precisamente para eso. Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros naciéramos de nuevo, muertos al pecado y resucitados a una vida nueva, que fue lo que quiso decir su muerte y su resurrección. Y aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es tan lindo el Señor que no quiere entrar como un ladrón que golpea. Es decir, la decisión de abrir la puerta, ¿de quién es? ¿Mía o del Señor? La decisión es únicamente mía. Tú no abres la puerta de tu casa, no le abres la puerta de tu casa a cualquiera. Tú le abres la puerta de tu casa al que tú decides abrir la puerta de tu casa. Hoy el Señor está golpeando la puerta de muchos corazones. Estoy seguro que en esta mañana hay muchos corazones que quieren abrir su puerta, pero tienen miedo, pero tienen temor, pero aún siguen con dudas, pero aún quieren contemplar el pecado en su vida, aún quieren continuar con su vida tibia, con su mediocridad espiritual. Yo le quiero decir algo, hermano. La advertencia es clara: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La advertencia es clara. Al que venciere, dice el versículo 21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos creen en esa promesa? Aleluya, gloria a Dios por esas manos levantadas. Porque sé que muchos creen en esa promesa, pero no es suficiente creer, es necesario también buscar esa promesa, alcanzar esa promesa. ¿Y saben qué he aprendido en estos últimos tiempos, hermanos? Que a las promesas están ahí. Las promesas Dios las ha dado. Las promesas son reales, las promesas son genuinas, pero también depende de nosotros alcanzarlas. Depende de nosotros alcanzar las promesas del Señor. ¿Y saben qué es lo más triste? Que no queremos hacer el más mínimo esfuerzo por alcanzar esas promesas. El Señor dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, aleluya. Y la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo. Y muchas veces nosotros lo proclamamos e incluso lo cantamos: soy más que vencedor en Cristo. Pero eso, más que cantarlo, más que proclamarlo, es necesario vivirlo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y lo primero que nosotros necesitamos vencer en esta mañana es el pecado en nuestras vidas, hermanos. Es lo primero. Señor, yo no quiero ser tibio, no quiero ser frío, mucho menos. Quiero ser caliente espiritualmente hablando, aleluya. Alcanzar tus promesas, Señor. Pero si eso requiere de esfuerzo y de sacrificio, heme aquí, Señor. Dice la palabra que el atleta no es coronado si no lucha, si no corre legítimamente.
Es tiempo, mis amados hermanos, de que hagamos un alto en nuestro camino, que analicemos esa clase de vida espiritual, esa clase de vida cristiana que hasta el momento estamos llevando, y comencemos a llevar una vida verdadera, una vida conforme a su voluntad. Una mañana de domingo fui invitado a predicar a una iglesia y terminé el sermón e hice la invitación de pasar adelante a aquellas personas que por primera vez quisieran aceptar a Jesús. Y se levantó un hombre al cual yo conocía, y caminó hacia adelante. Llevaba 3 años en la iglesia este varón, lleva 3 años en la iglesia, y pasó adelante y dobló sus rodillas y entregó su vida a Cristo, y la gente no lo podía entender. Incluso al final de la reunión se acercó un ujier y me dijo: ay, pastor, qué pena, él ya es cristiano, es que él de pronto no entendió lo que usted dijo. Yo le dije a ese ujier: no, la que no entendió lo que pasó hoy fue usted, porque yo sí lo entendí, y él lo entendió muy claramente. A partir de ese domingo su vida fue otra, porque decidió entregarle su corazón a Cristo. No venir a una iglesia por venir, no llenar ni calentar una banca, sino verdaderamente rendirle su vida al Señor, entregarle su corazón a Cristo. Y quizá muchos de mis hermanos que están aquí hoy, o que me están viendo, tienen esa profunda necesidad hoy en su corazón de rendirle su vida a Cristo y de comenzar una nueva etapa en su vida cristiana, un nuevo camino, de entregarle verdaderamente su corazón al Señor. No de ser perfecto, hermano, pero sí de ser una persona que busca la voluntad de Dios. Si tú eres de esas personas, aquí hay unción en esta mañana, y sé que a través de los medios hay unción en el nombre de Jesús. Hay una presencia y un poder especial del Espíritu Santo de Dios ahorita obrando, ahorita fluyendo. Hermano, hermana, acércate, dobla tus rodillas y ora conmigo. Oremos todos juntos y digámosle: Señor Jesús, yo hoy renuncio a mi condición de pecador y quiero hacer tu perfecta voluntad. Dame las fuerzas necesarias para vencer y estar contigo en el trono, al lado de tu Padre, así como lo dice tu palabra.